contarle, así como a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, que hemos recopilado algunas de las preguntas o experiencias también que hemos tenido con nuestros clientes para poder en este caso hacer ese va y viene de consultas y de experiencias vividas. Vamos a entrar en materia a lo que es el primer eje central de este conversatorio, de este live streaming de hoy, gestión estratégica del talento humano. Revisando mis notas, que en este caso me trasladó el equipo, me llamó bastante la atención que usted decidió que colocáramos como el primer eje central del talento humano las relaciones laborales. Cuéntenos, ¿por qué relaciones laborales es el eje central número 1 en recursos humanos? Bien, tomando las relaciones laborales como el eje importante, porque el recurso humano, la persona tiene que ser el recurso más valioso dentro de la organización, y entonces es con el que nos debemos, los que trabajamos en recursos humanos, a conocer y a entender a ese humano en lo que realmente le motiva, lo que realmente está pensando, para poder llegar a conocerlo. Entonces yo pienso que recursos humanos se convierte en ese eje armonizador entre el patrono y el trabajador. Es decir, que nosotros somos como internamente una Corte Suprema de Justicia dentro de una organización, donde tratamos de que el trabajador y el patrono tengan una armonía, trabajen juntos en aras del objetivo que tienen en común. Entonces, eso es lo que, digamos que el 60% del tiempo de los profesionales de recursos humanos pasan en ese torbellino de ocupación, atendiendo todos esos asuntos, pero lo más importante es que he visto en el tiempo, en el recorrido, es que hay un desgaste algunas veces entre un colaborador, ¿verdad?, un asociado, como se llama en algunos países, en ponerse de acuerdo entre el colaborador y el jefe inmediato. Hay un desgaste que termina, como dicen, el lazo rompiéndose por la parte más débil. Termina uno de los dos decidiendo que este no puede trabajar conmigo, o este ya no es grato para esta organización. Y realmente que si buscamos el objetivo de tener personas capacitadas, formadas, comprometidas, algunas veces tardamos años en formar a alguien, y por un malentendido vamos a terminar de dejar a alguien de la organización. Eso no, realmente es una pérdida de capital para la organización. Entonces, trabajar en ese mundo de las relaciones laborales es tan importante, y hace que bueno, yo creo que en algún momento lo dije, es primero definir una estrategia. Yo lo relaciono siempre con el fútbol. Cuando un entrenador va a enfrentar un partido, establece un plan de juego y dice cómo vamos a jugar. Vamos a jugar hacia atrás, hacia adelante. Define el plan de juego. Entonces, para mí es la parte estratégica, y para mí el primer paso es que un profesional de recursos humanos, sea gerente, coordinador, jefe, tiene que sentarse con el presidente o gerente general o dueño de la empresa a definir esa estrategia. ¿Cómo vamos a jugar en el tema de relaciones laborales? Vamos siempre a pelear, vamos siempre a estar, que no nos vamos a dejar ganar, o vamos a armonizar. Vamos a llegar a un punto en que siempre vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, la mayor parte del tiempo vamos a vivir resolviendo problemas que nos desgastan y no nos hacen avanzar. Entonces, cuando es un problema que tiene solución, entonces perfectamente hablamos, llegamos a un acuerdo y avanzamos, pero no detenemos ahí. Entonces, por eso, si logramos encontrar el camino y la estrategia, nos ponemos de acuerdo con la alta gerencia y recursos humanos, cómo vamos a trabajar, entonces viene todo un plan de trabajo que es trabajar ya con los jefes y así sucesivamente. Entonces, esa es la mayor queja de los profesionales de recursos humanos y de los que están representando la organización y que tienen a cargo recursos humanos. Por eso es que lo tomé como
el eje importante, que es el que quita tiempo para no avanzar en lo estratégico. Casualmente en las notas tengo, es una estrategia de prevención donde se fortalece un vínculo. Lo que usted mencionaba, el vínculo entre lo que es la empresa, el colaborador, a través del área de recursos humanos. También tengo en mis notas que usted mencionó algo que sí me gustaría que hiciéramos un poco de énfasis. Provisionar el costo del talento humano. ¿A qué se refiere con provisionar el costo del talento humano? Ok, por la experiencia, porque sí quiero aclarar, lo que estoy tratando de explicar aquí es una experiencia vivida en las organizaciones en las que he trabajado. Y eso, voy a contar una experiencia en una empresa que me llamó la atención. Toda persona que trabaja en la organización tiene un costo y saber cuánto cuesta esa persona es una tarea de recursos humanos. Entonces, y esos costos incluyen desde las bonificaciones que tiene, los derechos adquiridos legales que debería de tener, inclusive en algunos países se maneja prima de antigüedad, en otros países se maneja cesantía, en otros países las vacaciones. Entonces, tener ese costo de cuánto me vale el recurso humano, porque una vez dice, ¿cuánto gana esa persona? Y normalmente dice, si gana, va por hablar un dato, 15,000 empiras, estamos hablando de moneda. Pero el dueño de la organización no está preguntando eso, ese es el salario nominal, pero atrás de ese salario hay otros costos que implican que en realidad, de hecho yo lo llamo salario integral, incluye todos esos beneficios, todos esos derechos que debe tener. Entonces, cuando una organización tiene provisionado ese costo, entonces tiene la capacidad de poder manejar un plan de retención, puede tener capacidad de manejar, de no discutir por un valor. Normalmente en relaciones laborales el tema central, álgido, es el dinero. Es un tema, es decir, ahí empieza la discusión. Es decir, un tema de una liquidación, un tema de un pago de algo que el colaborador reclama o que necesita o que solicita. Entonces, cuando la empresa no tiene provisionados esos costos, entonces es difícil, porque dice el presidente de la empresa dice, pero no lo tenemos en el presupuesto, no lo hemos considerado, una indemnización, por ejemplo, si hay riesgos. Entonces, si una empresa sabemos que hay un riesgo, entonces hay que provisionar ese costo, o sea, programar o proyectar qué es lo que puede pasar en temas de indemnización y provisionarlo. Entonces, en el costo del producto, si la empresa se dedica a producir un bien, un servicio, un artículo, entonces ya está considerado. Entonces, por la parte financiera no entraría en un nerviosismo, es decir, no tenemos presupuesto para eso, porque ya lo hemos considerado. Entonces, esa es la parte como hay que anticiparse y es parte de la que se dibuja en la estrategia. Si realmente vamos a trabajar en un programa de tener relaciones sanas con nuestros colaboradores y que vamos a trabajar en la prevención y que vamos a hacer vamos a trabajar a que vamos a resolver los asuntos de acuerdo a la capacidad financiera de la empresa, se tiene que hacer eso. Si no se ha hecho eso, ese es el primer dificultad que se tiene, porque la parte financiera dice no tenemos capacidad para pagar eso, o no, veamos cómo logramos bajar eso, y entonces, ¿por qué no hay un costo establecido y tampoco está presupuestado, que es muy importante? Por ejemplo, ahorita en esta época nosotros estamos trabajando el tema de presupuesto. Entonces, en el presupuesto ya tenemos nosotros definido cuánto se va a gastar de aguinaldos. En Honduras es 13º y 14º mes, en otros países solo es un salario, cuánto de vacaciones, una provisión de cesantía en el caso de que la empresa decida hacer un retiro de recursos humanos por algún tema de demanda o algo. Entonces, eso ya se tiene considerado. Entonces, cuando ya está eso establecido, está la herramienta importante para poder tomar decisiones. Si no,
la empresa puede tambalear, digo, porque no tenían un presupuesto, pagaron la indemnización, ¿verdad? Igual el tema de seguros, es decir, yo tengo como política que no pone un pie un colaborador en mi planta si no está asegurado, porque eso me garantiza a mí que si yo no sé, yo no puedo predecir lo que puede pasar con esa persona, pero si pasa algo, tiene un seguro que me responde. Entonces, esas son las provisiones que hay que tener calculadas, porque como le dije al principio, el ser humano es impredecible. Yo puedo estar diciendo hoy, no, esta persona está tranquila, está comprometida conmigo, y el siguiente día llega con una cara de pocos amigos, y entonces digo, ¿qué pasó? Es decir, es así. Entonces, ante eso me tengo que preparar para la contingencia, porque eso es así. Pues entonces, si lo tengo considerado, no pasa nada. Me llama la atención una frase de las notas: que no le conozcan en el Ministerio del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo. Creo que tiene que ver un poco con lo que nos ha estado mencionando. ¿Podría ampliar un poco más? Sí, de acuerdo. Un colega, un compañero de maestría, un día hablando y me dice, no, que tengo una audiencia en el Ministerio del Trabajo, y esto hasta hicimos broma, que iba a terminar colocando un escritorio a la par del inspector. Y le digo, una de las estrategias que consideré, de acuerdo a la experiencia vivida, que vi cómo mi jefe pasaba en esas discusiones y en esas audiencias, y yo me acuerdo, como es un profesional de carrera, pasé por todas las etapas. Entonces dije, cuando yo llegue a ser jefe, me voy a poner como objetivo de no conocer, si es posible, o que no me conozcan, porque antes de llegar allá, yo tengo que buscar la manera cómo ponerme de acuerdo con ese colaborador, cómo llegar a un acuerdo. Como dije, las guerras algunas veces no son necesarias, terminan resolviéndose firmando un acuerdo. Entonces, si va a iniciar una guerra con un colaborador que la vamos a ir a llevar a un tribunal, mejor me pongo de acuerdo, mejor firmo la paz con él, un ganar-ganar. ¿Cuál? Porque algunas veces las discusiones son absurdas, o algunas veces son por falta de conocimiento. No saben, entonces ellos creen que es como ellos dicen, o se dejan asesorar por personas que quizás, con el respeto que le tengo a los abogados, lo digo con respeto, un abogado que defiende a un colaborador quiere ganar él, pues, él está también por ganar, ¿no? Por supuesto. Y entonces empieza una discusión que termina siempre firmando un acuerdo en una institución del Estado, o pagando inclusive. Por ejemplo, yo he visto en experiencia que una situación que era solo de hablar y de ceder en alguna de las partes, terminó en un tribunal pagando el triple de lo que originalmente costaba. Entonces dije yo, no, eso no es buen negocio para la empresa, tampoco es una buena imagen para el experto, para el especialista en recursos humanos que esté en eso. Es una mala señal tanto para la empresa como reputación, como para el profesional de recursos humanos, y también para la empresa, porque siempre las instituciones de gobierno, con respeto lo digo, ellos van a velar porque el colaborador, el trabajador, se le cumplan todos sus beneficios. Si ustedes se fijan, existe lo que es una relación. Hablábamos del vínculo, que en este caso es recursos humanos, con el colaborador y la empresa. Hablábamos del provisionar ese costo, que al final volvemos a tocar la parte del costo cuando se menciona lo de la experiencia de la frase que no se le conozca en la Secretaría del Trabajo. La verdad es que es un tema tan enriquecedor, y aquí lo que yo puedo reflexionar, salvo su mejor opinión o ampliación, sería de que debe predominar el acuerdo al conflicto. Evitar llegar a esas instancias que pueden ser más desgastantes tanto para los involucrados como también en la parte, en este caso, del costo dentro de la organización. Entonces, queda claro. También tenemos abiertas preguntas, en este caso, si nos pueden escribir, ¿verdad? Si desean hacer una consulta a nuestro experto invitado. Y mientras eso sucede y nos comunican nuestros compañeros,
¿Se siente bien? ¿Se siente bien atendido? No, no, muy bien. De hecho, mientras ocurren las preguntas, sí, también quisiera agregar que de acuerdo a la experiencia y hablando con otros colegas, por lo menos en Honduras, una cultura en algunas regiones es que el colaborador trata de buscar dar motivos para que lo despidan. Entonces un colaborador que tiene una trayectoria muy buena, pero como él sabe que para poder ser indemnizado tiene que portarse mal, ¿verdad? Para que al final la empresa decida despedirlo. Entonces hay que trabajar en un trabajo de cultura, de comunicación, de dar esa confianza de que si alguien tiene una trayectoria de trabajo limpia y llega un día a decir mi ciclo ha terminado, yo me siento cansado, quiero buscar otros derroteros, entonces tenemos que dar un diálogo, hablando es como se entienden. Y eso en algunas empresas que he visto, de hecho en el Código del Trabajo hay una figura que se llama mutuo acuerdo. Entonces, cuando un colaborador sale de una organización y le preguntan ¿y por qué salió de ahí? No, me despidieron. Es decir, cuando se dice esa frase, ya el entrevistador ya entra en qué pasó ahí, ¿verdad? Que empieza a investigar. Pero cuando dicen no, llegué a un mutuo acuerdo, eso significa que hubo un ganar-ganar. Un ganar-ganar. Hubo una salida con honor. Es decir, hubo algo que sí realmente se le respetó su derecho y también la empresa pudo cumplir sus expectativas. Entonces, realmente eso lo he aprendido en el tiempo. Yo hice muchos despidos, buenos y malos, pero después dije, no, esto es de ponerse de acuerdo, es de dialogar, es de negociar, es de ganar. Y eso, si se planifica, se logra bien. En la parte financiera de la empresa, se planifica el relevo del que va a quedar a cubrir esa persona, se hace inclusive una despedida honorosa, es decir, todo eso al final contribuye no en un desgaste, sino que contribuye en algo que a la empresa le levanta la reputación, porque siempre en el mercado dice, ¿y esa empresa qué tal? No, ahí ya empieza el comentario, entonces eso evita el boca a boca, correcto. El boca a boca. Tenemos una de las primeras consultas de live streaming de YouTube. ¿Cuáles son los primeros pasos para establecer esa estrategia de prevención? ¿Dónde se debe arrancar en esa estrategia de prevención? Ok, los primeros pasos siempre digo, colega, no se tire solo, arme un equipo. Si hay un departamento legal en su empresa, busque un aliado de la parte legal. Si hay un financiero en la organización, haga un equipo con el financiero. Preparen un plan de cómo prepararse para esa estrategia que va a tener de mantener relaciones laborales sanas. Y cuando tengan ese plan construido, no porque yo soy inteligente y lo hice yo solo, no, porque lo hicimos en equipo. Entonces, ese apoyo, entonces preparen la presentación con la gerencia general. Si la gerencia general o el CEO o el dueño de la empresa dice estoy de acuerdo, me parece, porque tiene el balance financiero, legal y de la parte de recursos humanos, vamos. Entonces, a partir de ahí se convierte en una política, se define y se escribe, y a partir de ahí dedicamos el tiempo en otras cosas importantes que generen valor, y ese es un tema tratado. Y se evita el desgaste de esa sí, ese es un caso que ya se sabe. ¿Qué sucede? Haga esto. No, pasamos aquí. Entonces ya queda el camino hecho, escrito, definido.